pues vamos a hacer esto de la manera más sencilla posible. Sé que generalmente entender, sobre todo, la Gaton es difícil, pero pues hay muchos ejemplos allí que realmente son más, digamos, orientados hacia la parte investigativa de la medicina y no se usan tanto en la práctica. Entonces, lo que quiero acá es poner como, o lo que yo les quiero explicar es lo más importante, lo que realmente en algún momento de la carrera ustedes van a integrar y se van a dar cuenta que pues es la utilidad y no nos vamos a basar tanto de pronto en algunos ejemplos que no traen, digamos, importancia, pues la importancia necesaria para la comprensión del tema. Entonces vamos a empezar con la introducción al sistema urinario. Quería empezar hablándoles de lo que tiene que ver con la membrana plasmática. Lo que tienen que ver con la membrana plasmática, porque pues ustedes van a ver que lo que tiene que ver con esto es que para entender todos los compartimentos del líquido corporal, nosotros debemos tener siempre en cuenta las membranas plasmáticas de las células, que son básicamente las que van a estar gobernando tanto el movimiento como la composición de cada líquido. La membrana plasmática, entonces, como ya todos la conocemos, se encuentra en la célula y separa su interior del medio exterior que las rodea. Es una bicapa lipídica que es semipermeable, que regula el transporte de sustancias que entran y salen de la célula, que tienen glicoproteínas enganchadas a su superficie celular, que permite que interaccione con otras células y que está acompañada además de un glucocálix, que es aquel material exudado polimérico compuesto por proteínas y carbohidratos que producen algunos tipos de bacterias, así como algunos tipos de células, sobre todo para las superficies mucosas. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta en el momento en que nosotros vayamos a hablar de líquidos en algún momento de la carrera, porque realmente este primer capítulo a eso es a lo que trae importancia, al manejo de líquidos y cómo se relaciona desde la parte básica con lo que nosotros aplicamos en la práctica. Entonces, primero quiero hablar un poco de lo que tiene que ver con el balance de los líquidos, para que pues lo tengamos en cuenta. Entonces, básicamente, pues los líquidos corporales hacen mucho intercambio entre ellos, ¿sí? Es un intercambio continuo entre los líquidos y los solutos, pero estos también están muy relacionados con el balance propio que establecen, sobre todo, tres órganos importantes como lo son la piel, el pulmón y el riñón. Generalmente, ¿qué es lo que nos permite el balance de líquidos? Lo que nos permite es hacer una proporción adecuada o tener una proporción adecuada entre el líquido extracelular y el líquido extracelular. Con respecto a esto, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que el equilibrio se basa en la ingesta y la excreción. Cuando nosotros hablamos de la ingesta, pues básicamente estamos hablando de qué manera nosotros obtenemos los líquidos. Entonces, la parte más importante es la dieta, que son más o menos 2.100 mililitros día. Y pues en la dieta nosotros que consumimos agua, electrolitos, calorías, proteínas. La otra parte es ya la producción endógena del líquido que se da ya sea por la oxidación del agua, que es debida a la hidrólisis, por ejemplo, de los carbohidratos o el agua que ya está preformada en el espacio intracelular. Y si en algún momento nosotros ya estamos hablando de los líquidos parenterales, pues se contaría dentro de los líquidos de la ingesta. Dentro de la excreción, entonces, tenemos que tener tres puntos importantes en cuenta. Las pérdidas insensibles, las sensibles y las pérdidas anormales. Cuando nosotros hablamos de las pérdidas insensibles, básicamente se refiere a aquellas que no se pueden medir. O sea, estas se están perdiendo de manera continua y pasiva a través especialmente de la piel y los pulmones, y las regulan sobre todo la temperatura, pero nosotros no las podemos medir, entonces no tenemos un estimado adecuado. Las otras son las pérdidas sensibles, que son aquellas que se miden porque principalmente son por el riñón o pues también por el gasto fecal, por ejemplo, y las pérdidas anormales que pues ya están relacionadas con cada tipo de patología.
En el caso de la pérdida sensible de la piel, no nos estamos refiriendo exactamente a la pérdida por el sudor, sino a un tipo de evaporación que se da continuamente desde nuestro cuerpo, pero que es muy regulado por la capa cornificada de la piel. Por eso es que pues en los pacientes quemados, como bien lo dice incluso el libro, la intensidad de esta evaporación aumenta pues porque se pierde esta capa cornificada, entonces ellos básicamente están en un estado de deshidratación constante. La otra es la vía respiratoria. Saben ustedes que ya creo están viendo la fisiología respiratoria, que normalmente nosotros tenemos una presión de vapor de aire inspirado que suele ser aproximadamente 47 milímetros de mercurio y que es constante. Sin embargo, bueno, y al ser constante quiere decir que esta pérdida a través de los pulmones también lo es. Sin embargo, hay situaciones en las que, por ejemplo, al disminuir la temperatura, es decir, teóricamente uno a mayor altura tiene menor temperatura, entonces la presión atmosférica va a disminuir. Cuando disminuye la presión atmosférica, pues eso ocasiona en algún momento condiciones de hipoxemia en sangre que van a ser un fenómeno compensatorio que es la hiperventilación. O sea, si nosotros estamos en clima frío, lo más normal es que nuestro cuerpo para adaptarse haga hiperventilación. Y si nosotros hiperventilamos, pues ¿qué vamos a hacer? A evaporar de cierta manera más agua. Entonces, por eso es que se refiere aquí a las pérdidas por las vías respiratorias. En cuanto a lo que tiene que ver con el sudor, pues eso sí depende de la actividad física, la temperatura ambiental y las heces, pues hace referencia a la cantidad normal que se pierde y no a la, digamos, a la producción de diarrea, porque eso ya entraría dentro de las pérdidas anormales. En las pérdidas sensibles, que es todo lo que vamos a hablar nosotros en la fisiología renal, es la parte del filtrado glomerular y todo lo que tiene que ver con el riñón. Y las pérdidas anormales que, bueno, se asocian a cada patología y pues en este momento no competen del todo. Teniendo en cuenta eso, entonces Oye, nosotros vamos, dime. ¿puedes repetir por favor lo de la hiperventilación? Ah, bueno, es que saben ustedes que normalmente nosotros tenemos una presión inspirada de oxígeno, ¿verdad? Entonces, recuerden que en la, perdón, voy a escribir acá más bien, ¿listo? Entonces, recuerden que nosotros tenemos una presión de oxígeno, ¿verdad? Que está en el aire. Que esa presión está determinada por lo que tiene que ver con la presión atmosférica y pues la fracción inspirada de oxígeno, que teóricamente pues en una, digamos en el estado ambiente es 0,21 o siempre pues estamos al 21%. ¿Qué pasa? Que nosotros, supongo, es que no sé en qué parte de la fisiología renal, perdón, respiratoria vaya, pero nosotros generalmente hacemos unas, o sea, el oxígeno cuando entra a nuestro cuerpo hace una caída de su presión parcial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya esta fórmula se modifica porque al entrar en el cuerpo, pues se va a encontrar con otras presiones, ¿sí? Entonces, la presión de oxígeno ya no sería igual a solo la presión atmosférica por la fracción inspirada de oxígeno, que es 0,21, sino también tendría que ver con la presión de vapor de agua. Entonces, habría que tener la presión atmosférica menos la presión de vapor de agua, que es la que es constante y que su valor es 47, menos, perdón, por la fracción inspirada de oxígeno, que es 0,21. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto aquí? Que generalmente ustedes saben que para nosotros modificar como esa presión parcial de oxígeno, lo que nosotros podemos mover siempre es la presión atmosférica. Por eso la presión atmosférica cambia si nosotros estamos a nivel del mar, si nosotros estamos en Bogotá, si nosotros estamos en Ibagué. Siempre hay una presión atmosférica diferente, porque la presión atmosférica depende de qué? Depende de la altura, ¿sí? La altura a la que estemos. Entonces, la presión de vapor de agua siempre es la misma, o sea, siempre es 47 milímetros de mercurio.
Cuando el oxígeno, o sea, la presión parcial de oxígeno entra, ella tiene que mezclarse con las demás presiones para mantener siempre un equilibrio, porque ustedes saben que la presión de oxígeno cuando entra es la misma, o sea, o tiene que igualar más bien a la presión atmosférica. Entonces, cuando nosotros hablamos de la pérdida insensible de agua a través de la vía respiratoria y, digamos, hacemos la referencia al clima frío, es por esto. Cuando nosotros estamos en clima frío, teóricamente, pues si yo estoy o sea, en un clima frío, quiere decir que estoy a una mayor altura, ¿verdad? Y si estoy a mayor altura, pues se supone que va a disminuir la presión atmosférica. Y si disminuye la presión atmosférica, pues me está disminuyendo la presión parcial de oxígeno. Entonces, tendría menor temperatura, o sea, a mayor altura, tengo una menor temperatura, tengo una menor presión atmosférica, y si tengo menor presión atmosférica y siempre pues esta se mantiene constante y esta también, pues mi presión parcial de oxígeno está disminuyendo. Entonces el cuerpo cuando sabe que está quedándose sin oxígeno, ¿sí? Que a eso se refiere que se disminuye la presión parcial de oxígeno, que no tengo tanto aire, tanto oxígeno para entrar, entonces él tiene que hacer un fenómeno compensatorio. Cuando trata de compensar eso, es que establece la hiperventilación. O sea, mi cuerpo dice, bueno, si yo respiro más rápido, quizás tengo más oxígeno. Y en ese momento, cuando nos referimos a las pérdidas, pues lógicamente si yo estoy respirando más rápido o respirando más, pues estoy a su vez también excretando o sacando más agua, ¿sí? Porque se está perdiendo dentro de lo que tiene que ver con la humedad que corresponde al vapor de agua. No sé si así me hice entender. Sí, señorita, muchas gracias. Listo. Bueno, entonces, bueno, decimos que, digamos, ¿cuál es la importancia de toda esta parte? Básicamente corresponde a que nosotros, para hacer pues esta regulación del balance de líquidos, tenemos entonces unas pérdidas insensibles que las podríamos medir por medio de la temperatura, la frecuencia respiratoria y el gasto metabólico basal. Y tenemos unas pérdidas sensibles que, como les dije, son aquellas que se pueden medir y pues se hacen con el gasto urinario o el gasto fecal si se corresponde. Esto siempre nos da a nosotros los líquidos basales, o sea, lo que está en reposo, aquellos que, digamos, son los mínimos para sostener pues, a un ser vivo, ¿sí? Sí, que no esté bajo estrés térmico ni nada de eso. La regulación del balance, a grosso modo, porque pues lo iremos viendo más adelante o pues después ustedes van a seguirse encontrando con esto. Entonces, básicamente se refiere a la regulación del balance de líquidos por medio del riñón, que básicamente, pues ustedes saben que el manejo del agua está relacionado con todo lo que tiene que ver con la filtración glomerular y la función tubular. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, que pues está dado por las células yuxtaglomerulares que producen la renina, que cuando la producen, una vez se disminuye la filtración glomerular, ellas, pues, ¿qué es lo que hace la renina? Estimula al hígado a que produzca angiotensinógeno, el angiotensinógeno se convierte en angiotensina 1, luego a los pulmones y por medio de la enzima convertidora de angiotensina se convierte en angiotensina 2 y pues eso hace que sea un potente vasoconstrictor del organismo y aumente la presión arterial. La aldosterona, que pues es muy importante para la reabsorción de sodio, la hormona antidiurética, que pues controla las acuaporinas en los túbulos y por lo tanto está relacionada con todo lo que tiene que ver con la retención de agua, el péptido natriurético auricular, que es liberado cuando un exceso de volumen sanguíneo produce esa sobredistensión tisular en el corazón. El mecanismo de la sed, que en realidad es el más importante para regular los líquidos, o sea, siempre que, por ejemplo, haya una caída de líquidos, el primer mecanismo que va a usar el ser humano o el cuerpo humano es el mecanismo de la sed por medio de los osmorreceptores, lo que tiene que ver con varios receptores y receptores de volumen, que pues ellos están situados, como ustedes quizás recuerden, en el arco aórtico, en las arterias carótidas y pues responden ante la disminución de la presión arterial o del volumen sanguíneo. Y los electrolitos, que pues
están o regulan los líquidos según las concentraciones de los mismos. Entonces, ¿por qué es importante tener todo esto en cuenta? Porque como ustedes pues saben, la mayoría de los órganos y el sistema glandular en el organismo ayuda a regular todo este balance de líquidos. Entonces, por ejemplo, el sistema nervioso central, por medio de hipotálamo, hipófisis, secretan la hormona antidiurética. El pulmón hace parte de lo que tiene que ver con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, produciendo angiotensina 2, igualmente el hígado con la producción del angiotensinógeno, las glándulas suprarrenales que producen la aldosterona, el riñón que se encarga pues de la filtración glomerular y el corazón con el péptido natriurético auricular. Ahora bien, entonces, dentro de todo esto, los compartimentos del líquido corporal, pues sabemos que se distribuyen según el agua corporal total. ¿Listo? Entonces, sabemos que hay un líquido que es intracelular, ¿sí? Que son todos, como su nombre lo indica, los que están dentro de la célula, y el líquido extracelular que se divide pues en algunos, como el intersticial, como el líquido o el plasma, y el transcelular, que lo vamos a ver ahorita. ¿De dónde sale este concepto digamos, que el agua corporal total corresponde al 60% del peso corporal? Básicamente, cuando nosotros hablamos del peso corporal total, nos estamos refiriendo a la composición de dos cosas, que son el agua corporal total y los sólidos que tienen que ver con las proteínas, los minerales, la grasa. Y es importante porque pues eso nos ayuda a tener en cuenta que el consumo basal del agua va a estar relacionado con todo el gasto metabólico basal en un organismo. Para un adulto de 70 kilogramos, que es el ejemplo que vamos a encontrar en casi todos o todas las fisiologías cuando nos hablan de comportamientos así, es el 60% del peso corporal total. Cabe resaltar que esta agua corporal total y este 60% no es estrictamente así, o sea, no siempre es 40%, 20% y ya así como estático, sino que es un comportamiento dinámico, ¿sí? Sobre todo cuando hay desbalances de la homeostasis. El líquido intracelular, que corresponde al 40%, es la porción de agua dentro de las membranas celulares. Entonces, o sea, ¿quién determina el líquido intracelular? Como lo vamos a ver más adelante, que pues quiero tratar como de explicarles esto de la mejor manera posible, es el potasio. O sea, el potasio es el que siempre es el osmol efectivo que siempre me va a determinar el agua, o el volumen, perdón, intracelular. Como ven ustedes, pues digamos que la proporción es mucho más grande comparada con el sodio, de 135 a 150 mil equivalentes litro, respecto al sodio, que es de 2 a 10 mil equivalentes litro. Básicamente, su número de partículas rara vez cambia, pero pues es importante tener en cuenta este líquido intracelular y la proporción del potasio, sobre todo a nivel cerebral, porque pueden ocurrir cambios, por ejemplo, durante estados de deshidratación o estados edematosos crónicos. Respecto al líquido extracelular, que cumple más bien un papel transportador, tenemos tres tipos de líquidos. Está el líquido transcelular, que es el 1% y corresponde a 1 a 2 litros. Este líquido transcelular es el que está compuesto por todos los fluidos que han alcanzado una localización específica. O sea, ¿en virtud de qué? Sobre todo en virtud del proceso de transporte que ellos llevan a cabo en esa cavidad o ese lugar donde ellos estén ubicados. Entonces hace referencia a las secreciones digestivas, al líquido cefalorraquídeo, al líquido sinovial, al humor vítreo, etc. El líquido intersticial, que es aquel líquido que rodea los capilares, los vasos y representa un papel transportador, mensajero y de gran reserva para el plasma. Entonces, hace parte de este, y el intravascular, que es muy importante porque básicamente es el compuesto de dos cosas, o sea, el plasma, que hace referencia al líquido como tal, pero también algo de líquido intracelular, haciendo referencia a que está compuesto por eritrocitos y pues las demás células que componen la sangre. ¿Por qué es importante? Porque pues al estar compuesto por estos elementos del plasma también genera un gradiente de presión oncótica, que es muy importante. ¿Por qué? Porque esto, digamos, el volumen intravascular es el que nos guía la ley de Starling, que de pronto es un concepto que ustedes no han escuchado porque pues creo que no han visto cardio, pero que va a ser muy importante. O sea, si entendemos esta parte,
vamos a entender, o van ustedes a entender muy bien cuando el doctor Barrera, cuando vean fisiología cardiovascular con el doctor Barrera, porque es quien, o sea, esta ecuación de Starling y estas cosas, que hace referencia también a la ecuación de filtración que vamos a ver más adelante, es, digamos, uno de los o de las fórmulas que más gobierna este tipo de movimientos en todas las fisiologías. Y como vemos, pues el determinante o los determinantes del volumen aquí, o sea, los humores efectivos, el principal es el sodio, que tiene un valor normal de 135 a 145 mil equivalentes litro, comparado con pues, el potasio, que ya a nivel extracelular es 3.5 a 5 mil equivalentes litro. Respecto a la composición de los compartimentos, o sea, porque, digamos, aumentan o disminuyen los cationes o los aniones en cada compartimento, se debe principalmente a, digamos, algo que se llama el efecto Donan, o pues se denomina así el efecto Donan, que hace, o que significa que la concentración de iones con carga positiva, o sea, los cationes, como podríamos verlo, por ejemplo, en esta figura, es superior en el plasma, o sea, a nivel extracelular, debido a que allí, pues, como van a ver más proteínas y estas tienen una carga negativa, pues generan una especie de atracción hacia este tipo de cationes. Mientras que la concentración de iones de carga negativa o aniones es superior en lo que tiene que ver con el líquido intersticial, porque las proteínas pues van a tener una carga negativa y van a repeler estos iones. Adicionalmente, pues vamos a tener que dentro de las membranas plasmáticas, o sea, a nivel intracelular, va a haber una mayor concentración de potasio, como ya lo vimos atrás, de fosfato y otros aniones orgánicos y proteínas. Y pues esta que es la composición base de otros, digamos, otras sustancias importantes que son los fosfolípidos, el colesterol y demás, que pues van a ser sobre todo importantes tenerlas en cuenta cuando veamos la segunda parte de la fisiología renal, que es la parte de la reabsorción. Esta parte la puse acá como para que tengamos, digamos, un recorderis de esto, pero tampoco es tan importante para tener en cuenta en el sentido de que este método de dilución del indicador para medir el volumen de los líquidos en cada compartimento, pues realmente es algo como más de laboratorio y no es algo que nosotros usemos en la práctica. Pero pues lo importante es que siempre va a basarse en el principio de conservación de la masa, que quiere decir que pues la masa total de esta sustancia, una vez se dispersa en el compartimento líquido, va a ser la misma que la masa en un principio, ¿sí? Porque se conserva, entonces va a ser igual a la masa total inyectada en el compartimento. Y pues acá o en el libro dan el ejemplo de por medio de qué indicadores nosotros podríamos saber el volumen de cada líquido corporal, pero realmente no es algo que tenga mucha relevancia. En el líquido extracelular, o digamos que las fuerzas que gobiernan el líquido extracelular son la fuerza hidrostática y la coloidosmótica, y que pueden, digamos, tener en cuenta los dos, es el efecto osmótico de los solutos, como lo vamos a ver más adelante. Cuando nosotros hablamos de ósmosis, nos estamos refiriendo entonces a la difusión neta de agua a través de una membrana con una permeabilidad selectiva, como pues lo hemos visto, desde una región que tiene una concentración alta de agua hacia una que tiene una concentración baja. Entonces, es importante saber que los líquidos se mueven por diferentes mecanismos. Cuando nosotros hablamos de ósmosis, siempre la ósmosis va a ser igual a agua. O sea, si a usted le dicen la ósmosis de algo, quiere decir que a través de esa membrana está pasando esa agua. Si le hablan de difusión, entonces ya está hablando como de las partículas que constituyen esa, o que están dentro de esa solución o dentro del agua, pero no hacen referencia estrictamente al agua. Entonces, digamos que es un concepto importante para tener en cuenta, sobre todo cuando uno maneja los líquidos o los electrolitos y demás, porque son conceptos que deben ir, que aunque están relacionados, deben diferenciarse claramente. Entonces, por ejemplo, en esta imagen tenemos
en un lado que hay mucha agua y prácticamente no hay ningún soluto, y que en el otro lado de la membrana está una solución de cloruro de sodio, o sea que vamos a tener agua con cloruro de sodio. La ósmosis en este caso iría del lugar donde hay una mayor concentración de agua al lugar donde hay una menor concentración de agua, que sería la solución que tiene cloruro de sodio. Acá digamos que los conceptos son sencillos y no es necesario enredarse, porque como nosotros vamos ahora a pensar siempre que tenemos ósmosis, que estamos hablando de agua, entonces si me dicen que va a una concentración mayor o una concentración menor, pues sabemos que está hablando de una concentración mayor de agua a una menor de agua. Pero entonces, digamos que lo contrario es si nosotros nos referimos a los solutos, entonces querría decir que el agua va hacia una concentración mayor de solutos y digamos que sale cuando hay o hace ósmosis cuando hay una concentración menor de solutos. O sea, por ejemplo, acá nosotros no tenemos una concentración de solutos porque digamos que es agua pura, entonces él siempre va a tratar de equilibrar y pues va a ir como a diluir de cierta manera la solución que va a tener las partículas. Hay unos conceptos que es importante que nosotros tengamos en cuenta y son los conceptos de la osmolalidad y la osmolaridad. Básicamente, pues, cuando nosotros hablamos de osmolaridad, que es el que más se tiene en cuenta y pues se tiene en cuenta sobre todo es por la manera en la que se expresa, porque pues la osmolaridad siempre se va a expresar en los miliosmoles por litro de agua, que es mucho más fácil que medir que la osmolalidad que está en miliosmoles por kilogramo de agua. Es mucho más fácil que nosotros sepamos cuántos litros de agua hay que a que sepamos cuántos kilogramos de agua hay. Pero en términos, digamos, generales, básicamente serían lo mismo. Cuando nosotros hablamos de osmolaridad, entonces estamos hablando del número total de partículas en una solución y a eso es a lo que nosotros le llamamos osmoles. Entonces, un osmol siempre va a ser igual a un mol de partículas del soluto. Y algo importante a tener en cuenta es que se refiere al número de partículas con actividad osmótica en una solución en lugar de a una concentración molar. Eso es importante tenerlo en cuenta porque cuando nosotros hablamos de actividad osmótica, estamos hablando de las fuerzas osmóticas que son los principales determinantes de la distribución del agua en el organismo. Entonces, para eso yo les voy a explicar adelante un concepto, digamos, que hay que tener en cuenta, que es la osmolaridad efectiva o la misma tonicidad. Si nosotros nos refiriéramos a la concentración molar de una solución, hablaríamos como de todos los componentes que la tienen. Pero cuando yo hablo de aquellos que tienen una actividad osmótica, me estoy refiriendo a aquellos que intervienen en la distribución del agua en ese compartimento. Entonces, tenemos que la osmolaridad es igual al número de partículas sobre el solvente, que sería igual a los miliosmoles por los litros de agua. Aquí tendríamos que tener en cuenta, la fórmula de la osmolaridad plasmática, que supongo que pues quizás, o lo más probable es que ya la hayan visto antes. Entonces, la osmolaridad plasmática, o sea, cuando nosotros la tomamos en términos generales, es 2 veces el sodio más la glucosa sobre 18 más el boom sobre 2.8. Si nosotros queremos hablar de la osmolaridad efectiva, o sea, la tonicidad, simplemente lo reducimos a sodio y glucosa. El boom no cuenta porque aunque hace parte de la osmolaridad plasmática, el nitrógeno ureico no es digamos, un factor o una sustancia importante para determinar el volumen en un compartimento. Los que ejercen estrictamente, digamos, funciones son el sodio y la glucosa. Entonces, este concepto de tonicidad hace referencia a que cada compartimento posee un soluto principal que se limita a dicho compartimento. Entonces, cuando hablábamos del líquido intracelular, decíamos que el más importante era el potasio, por ejemplo, y cuando hablábamos del líquido extracelular, decíamos que el más importante era el sodio. Entonces, básicamente tiene que ver con esto, con la tonicidad, porque cada una de estas, digamos, sustancias es determinante fundamental de la presión osmótica del mismo.
Generalmente, para un valor normal de sodio, o sea, entre 135 y 145 a nivel extracelular, la osmolaridad normal de nosotros es de 280 a 295. Otros ponen en promedio siempre, bueno, acá debería ser litros, ¿no? Otros ponen 300, pero pues siempre va a estar en torno a eso. Entonces acá bueno, o sea, tenemos esta fórmula acá y acá les quiero dar como los ejemplos de por qué se divide en 18, por qué se divide en 0.8, ¿sí? Bueno, especialmente con lo que tiene que ver con la osmolaridad efectiva, que es como lo que más nos importa para este caso. Porque el sodio lo vamos a multiplicar en la fórmula por 2, ¿sí? O sea, ¿por qué multiplicamos al sodio por 2 y no a la glucosa? Entonces eso tiene una explicación muy sencilla y es que el sodio en el compartimento donde esté siempre va acompañado de un ion cloro. O sea, nosotros siempre estamos hablando de sodio, sodio solo, pero en realidad, en términos precisos, él siempre está acompañado de un ion cloro. Y ese ion cloro también aporta un miel equivalente. Entonces, por eso es que en la fórmula nosotros tomamos siempre 2 veces sodio, pero hace referencia a esa que tiene como dos mil equivalentes que van a ser una función osmótica específica, porque pues esto es para saber siempre los solutos que se limitan a un compartimento y que van a ser determinantes de la presión osmótica. La glucosa, entonces para el caso de la glucosa, que se expresa en términos de miligramos por decilitro, nosotros siempre deberíamos pasar, pues como vamos a hablar es de osmolaridad, tendríamos que pasarlo a litros. Acá están decilitros, entonces lo que se hace es multiplicarlo por 10 y dividirlo en el peso molecular, por eso se divide en 18. Ustedes dirán, bueno, pero el peso molecular de la glucosa no es 18, es 180. Entonces eso tiene como, digamos que un proceso fácil de hacer. Entonces vamos a poner un ejemplo. Tenemos en el compartimento 90 miligramos por decilitro de glucosa. Entonces, en este caso, nosotros tendríamos que pasarlo a miligramos por litro. Entonces, si ya nos quedan miligramos por litro, pues lo que tenemos que hacer es multiplicarlo por 10. Cuando lo multiplicamos por 10, pues eso, ¿cuánto va a dar? 900. O sea que esto sería lo mismo que decir 900 miligramos por litro de glucosa. Se divide en su peso molecular, entonces el peso molecular es 180. Eh, para esto, entonces nosotros lo que vamos a hacer es como reducir la operación, así literal, matemáticamente. Entonces, digamos, el 0 con el 0 se iría y esto sería igual a decir 90 sobre 18, ¿sí? Perdón, acá. Esta es la razón por la cual nosotros acá en la fórmula de la osmolaridad dividimos a la glucosa en 18. Sí, lo mismo pasa con el boom. El boom, su peso molecular normal es de 28, pero cuando nosotros hacemos como esa reducción, quedan 2.8, como haciendo este mismo proceso. Bueno, entonces esto básicamente daría lo mismo, o sea, al dividir nosotros 90 en 18, da lo mismo que 5. Es decir, que digamos, la osmolaridad en este caso sería 5 miliosmoles por litro. Me disculparán allí porque pues no puedo escribir muy bien en el computador. Entonces, digamos que de ahí es que nacen estos conceptos que tienen que ver con la fórmula de la osmolaridad. Respecto a, digamos, poniendo un ejemplo, que es el ejemplo de la dextrosa al 5%, que es un tipo de solución que se usa en nuestra práctica médica. Entonces, cuando nosotros hablamos de una sustancia que está al 5%, nos estamos refiriendo a que hay 5 gramos en 100 mililitros. Entonces, 5 gramos en 100 mililitros son lo mismo que 5.000 miligramos por litro. Entonces, si quisiéramos hacer ese mismo proceso que hicimos con el ejemplo de los 90 miligramos, lo que haríamos sería dividir estos 50.000, perdón, los 50.000 en 180, porque pues ese es el peso molecular de la glucosa. ¿Esto a qué sería igual? Entonces, si hacemos la división, eso da 277 miliosmoles por litro.
Entonces, como ustedes pueden ver, la osmolaridad de esta sustancia, ¿sí?, de este tipo de solución, es muy parecida a la osmolaridad normal, porque pues de 277 a 300 no es mucha diferencia, además como les mostré antes, pues el comportamiento es distinto. O sea, algunos pueden decir que es 280 lo normal, otros 300, otros ajustarse a los 300. ¿Qué es lo importante que nosotros tengamos en cuenta aquí? Que si nosotros hablamos de una solución de dextrosa al 5%, nos estaríamos refiriendo a una sustancia que es isosmolar, porque tiene la osmolaridad muy, muy similar a la del plasma. Sin embargo, pues bueno, eso ya digamos que es como un concepto que no es tan importante tenerlo en cuenta acá, pero que sí es importante en el manejo de los líquidos, que es que la dextrosa, pues como lo que contiene es glucosa, la glucosa se absorbe muy rápido. O sea, aunque sea una sustancia isosmolar, la glucosa, las células la absorben muy rápido. Entonces, como que ustedes ponen una sustancia que es glucosada, la glucosa la consumen las células y queda todo ese líquido en el espacio extracelular. Entonces, en realidad termina comportándose, gracias a la insulina, en una sustancia que es hipotónica, porque la concentración sería mucho menor a la del plasma normal. Pero pues es un concepto que es como más de conocimiento general, pero pues que no es importante acá en lo que nos compete la fisiología. Solo quiero que vean, porque pues en el libro dan el ejemplo del cloruro de sodio, que es que como en el 0,9% y demás, pero pues se me hace a mí que es como más complejo por lo que tiene más pasos, pero pues en términos generales termina siendo lo mismo. Entonces a eso es que se refiere. Ahora bien, respecto a la tonicidad sobre el volumen celular, entonces, cuando nosotros hablamos de los diferentes tipos de sustancias, la hipotónica, la hipertónica y la isotónica, pues tenemos que tener en cuenta por ello el tipo de osmolaridad que tiene o la cantidad osmolar de solutos efectivos que tiene esa solución. Entonces, si nosotros ponemos a una célula en un medio isotónico, pues lo más normal o lo más lógico es que no vaya a cambiar nada en la célula, porque la estamos metiendo en un medio que tiene las mismas características que ella. Entonces ella va a permanecer normal. Si nosotros la metemos en un líquido que es hipertónico, o sea, que tiene una osmolaridad muchísimo mayor a la de ella se va a deshidratar. Y digamos que ¿por qué ocurre este fenómeno? Básicamente es porque, digamos, el concepto que hay que tener en cuenta es que la célula entra a un medio que está más concentrado que ella. Entonces ella lo que dice es, bueno, yo quiero tratar de equilibrar esto. Entonces, para equilibrar, lo más normal es que, o lo que yo debería hacer, es darle mi agua, sí, hacer como ese tipo de osmosis desde la célula hasta el medio para tratar de equilibrar las concentraciones. Pero obviamente, pues para acá el ejemplo práctico, no sería posible porque por más de que yo me deshidrate, siendo la célula, siempre va a permanecer hipertónica o con una concentración osmolar mayor el medio donde estoy. Es por eso que me deshidrato aún sin hacer, digamos, un efecto importante allí. Y cuando la célula, o sea, cuando la metemos en un medio que es hipotónico, o sea, que tiene una osmolaridad mucho, mucho menor que la de ella lo que va a hacer para tratar de equilibrar el medio es absorber esa agua. Entonces, como se mete en un medio que tiene menos concentración que ella, pues ella dice, no, yo absorbo el agua para tratar de equilibrarme al medio. Y es por eso que se hincha, ¿sí? No sé si hasta acá vamos bien o están confundidos o quieren que explique un poco más. Vamos bien. Listo, listo. Bueno, entonces para poner un ejemplo, digamos ya con una célula como tal del organismo, entonces, y una que nosotros siempre vamos a manejar en el caso de los líquidos, vamos a poner el ejemplo de los eritrocitos. Entonces, si a los eritrocitos nosotros les ponemos una solución que es isotónica, o sea, isotónica quiere decir que tienen la misma osmolaridad básicamente que ellas, y cuando hablamos de osmolaridad, pues nos estamos refiriendo a la misma concentración de solutos que la otra solución,
pues ellos no van a tener ni pérdida ni ganancia de líquidos. Entonces ese líquido se va a mantener en el espacio extracelular y va a contener una misma o una cantidad similar de sodio en el plasma, por tanto no va a modificar su tonicidad o su osmolaridad. O sea, yo tengo un equilibrio entre el agua que entró y el agua que sale porque estoy en un medio isotónico, o sea, es completamente igual. El ejemplo de este tipo de soluciones es la solución salina normal, que es la misma solución salina al 0,9%. O sea, ustedes, digamos, desde ya se pueden grabar que cuando nosotros hablamos de una solución salina normal, siempre estamos refiriéndonos a la solución salina de 0,9%. Porque si yo digo solución salina normal de 0,9%, pues es como una redundancia. O el lactato de Ringer. En este caso, entonces, si nosotros, por ejemplo, agregamos uno de estos dos tipos de soluciones, la osmolaridad se va a mantener igual porque es un líquido isotónico, el sodio se va a mantener igual porque tiene una cantidad similar al medio donde entró, y lo que se va a hacer es aumentar el volumen extracelular y el volumen intracelular va a mantener igual, pues porque está manteniendo su, digamos que su osmolaridad efectiva. Si nosotros ponemos una solución que es hipotónica, entonces, lo que va a buscar la célula es tratar de equilibrar el medio externo, llenándose ella más. Entonces, por eso llega el punto en que se puede explotar, pues al hincharse mucho y pueden hacer lisis. ¿Esto a qué se debe? Pues a que la concentración de solutos va a ser menor que en la otra solución, entonces va a tender a salir este líquido de la solución hipotónica hacia la segunda solución, que sería el líquido intracelular. Los ejemplos de estos son, por ejemplo, el agua destilada, la dextrosa, que ya vimos por qué, porque aunque en teoría sería una sustancia isosmolar, pues como se consume muy rápido la glucosa, queda comportándose como una solución hipotónica, y la solución salina en 0,45. Entonces, ¿qué es la característica que va a tener, digamos, agregar una sustancia de este tipo? Pues que va a haber, o se va a disminuir la osmolaridad, va a bajar el sodio, el volumen extracelular va a aumentar y pues el volumen intracelular también, aunque no lo hace, digamos, de una gran manera. Y si por último ponemos una solución hipertónica, como por ejemplo una solución salina al 3%, pues ella como va a tener una concentración de solutos mayor que la otra solución, lo que va a hacer es que las células van a tratar de darle su líquido al medio para que se equilibre, pero pues terminan deshidratándose. Entonces, la osmolaridad está aumentada, por ende, pues, ¿por qué está aumentada? Porque tienen una cantidad de sodio aumentada, se aumenta el volumen extracelular, pero se baja el volumen intracelular, pues porque las células se van a deshidratar. Dentro de las anomalías clínicas de la regulación del volumen del líquido, pues lo más importante a tener en cuenta es que, digamos, como lo hemos visto hasta ahora, como el osmol efectivo más importante del líquido extracelular es el sodio, pues digamos que sus alteraciones son las que van a generar unos cambios o unas anomalías que ya se van a manifestar clínicamente en la regulación del volumen del líquido. Entonces, tenemos la cantidad de sodio normal, pero pues este sodio puede o subir o bajar. Entonces, si se aumenta, sería una hipernatremia, si se disminuye, sería una hiponatremia. Entonces, lo que sucede cuando se da eso, pues bueno, que va a tener todas causas diferentes, es que si yo tengo hiponatremia, pues voy a tener o un exceso de agua, sí, o sea, estoy sobrehidratado, por ejemplo, por un tumor. Entonces tengo un tumor que es un tumor broncógeno que me produce más ADH o tengo un exceso de ADH, ¿sí? Entonces, pues ya sabemos que la ADH a lo que lleva es a la retención de agua, entonces si yo retengo agua, lo que voy a hacer es como una hiponatremia porque la estoy diluyendo más, o sea, la misma cantidad de sodio, aunque esté normal, la estoy diluyendo más y pues digamos que en los paraclínicos eso me va a mí a mostrar como que está disminuido. Y la otra opción es que ya haya una pérdida como tal del sodio, ¿sí? En la hiponatremia, que puede ser ya sea por la reducción del líquido intracelular, por diarrea, vómito, consumo excesivo de diuréticos, o en el caso de la enfermedad de Addison, por ejemplo, que disminuye la aldosterona, entonces, pues si se disminuye la aldosterona, quiere decir que no estoy reabsorbiendo el sodio. Lo que tiene que ver ya con la... Ah, bueno, ¿y cuáles son, digamos, las consecuencias clínicas de yo tener una hiponatremia?
siempre van a ser la inflamación celular, el edema de las células encefálicas, que es lo más importante, y pues asociado a esto, convulsiones, coma o daño cerebral permanente. Respecto a la hipernatremia, que también puede ser porque se pierde agua y entonces queda uno como hemoconcentrado, o porque haya un exceso de sodio, ya sea pues, digamos, algún tipo de enfermedad, endocrina principalmente, como el Cushing o el aldosteronismo primario. Acá, digamos, como ya que lo mencionan en el libro, y sí me parece que es importante que nosotros lo comprendamos, pues hablamos de la regulación del volumen de las células encefálicas en los momentos donde hay hiponatremia. Entonces, cuando hay una hiponatremia aguda, lo que sucede es que, o sea, si hay una hiponatremia aguda, quiere decir que agudamente se perdió el sodio o hay un exceso de agua, entonces va a haber una difusión de agua en las células y pues se va a inflamar el tejido encefálico. Entonces, esto siempre va a estimular, lo que va a hacer es estimular el transporte de sodio, de potasio, de solutos orgánicos fuera de las células, y pues esto lleva a una difusión de agua al exterior celular. Mientras que cuando ya hablamos de la hiponatremia crónica, digamos que eso trata de equilibrarse y se atenúa el transporte de los solutos desde las células. Respecto a lo que tiene que ver con el edema, que pues sabemos que el edema es la presencia de un exceso de líquido en los tejidos corporales y específicamente en una zona donde digamos que no es normal que exista, lo vamos a relacionar de dos maneras o a tener en cuenta en dos maneras. Puede que sea un edema que constituya líquido intracelular o puede que sea un edema que constituya líquido extracelular. Si es al líquido intracelular, va a tener o va a estar relacionado con o hiponatremia o depresión de los sistemas metabólicos en los tejidos o una falta de nutrición adecuada. O a veces se producen los tejidos inflamados, pero pues básicamente es porque, o sea, porque el flujo sanguíneo disminuye mucho para mantener el metabolismo normal tisular. Entonces, ¿cómo se deprimen esas bombas iónicas de la membrana celular? O sea, pues la bomba sodio-potasio, hace que el sodio que va a entrar a la célula ya no pueda salir, porque pues se daña la bomba, porque ya no hay flujo sanguíneo adecuado. Entonces ese exceso de sodio va a causar por ósmosis el paso de agua al interior de las células y por eso es que hay un edema intracelular. Mientras que cuando hablamos del edema extracelular, ya es el que se produce en los espacios extracelulares como tal, o sea, plasma o líquido intersticial, y pues se debe a dos factores importantes, que son primero la fuga normal del líquido del plasma hacia los espacios intersticiales de los capilares, como sucede, por ejemplo, en una sepsis que eh, altere la permeabilidad capilar, o por la imposibilidad de los vasos linfáticos de devolver el líquido a la sangre desde el intersticio, que es cuando pues hay un linfedema por algún tipo de patología. Para el edema que se produce por el líquido, o bueno, el edema que se produce a nivel extracelular, es importante que nosotros tengamos en cuenta la ecuación de la filtración, ¿sí? Que nos representa muy bien como todas las fuerzas que actúan en el edema y que tienen que ver con la filtración propiamente dicha. Entonces siempre va a haber un coeficiente que pues es constante porque digamos que ya había estado determinado desde antes, y esto siempre va a estar relacionado con la presión hidrostática en el capilar, la presión hidrostática en el líquido intersticial, la presión oncótica en el capilar y la presión oncótica en el líquido intersticial. Entonces, vamos a ver que las fuerzas que actúan aquí, que son las mismas que, por ejemplo, van a gobernar lo que tiene que ver con la filtración glomerular, que vamos a ver más adelante, básicamente se relacionan según la presión que ellos ejerzan dentro de ese compartimento. Entonces, la presión capilar, ¿quién la da? Pues, perdón, la presión hidrostática capilar, ¿quién la da? Básicamente la cantidad o volumen de líquido que tenga. La presión, lo mismo en el líquido intersticial, la hidrostática es la cantidad de volumen que haya, mientras que la presión oncótica o coloidosmótica pues va a ser principalmente relacionada con las proteínas. De ahí que entonces hayan, digamos, unas diferencias que son las que nos van a alterar este tipo de filtración. Entonces, si yo aumento la presión capilar, o sea, si aumento el volumen a nivel intravascular,
o intracapilar, me va a generar edema, ¿sí? Si no hay un mecanismo compensatorio, claro está. Entonces, una puede ser la retención excesiva de sal y agua, como en la insuficiencia renal aguda o crónica, o el exceso de mineralocorticoides. Eso hace que también pues aumente la presión venosa y haya una constricción venosa que va a aumentar la presión capilar propiamente dicha, como sucede en la insuficiencia cardíaca, en la obstrucción venosa o cuando fallan estas bombas de las válvulas venosas, o la reducción de la resistencia arteriolar. Otra opción es que se reduzcan las proteínas plasmáticas, o sea, que se disminuya la presión coloidosmótica en el plasma. Entonces, ¿eso por qué puede ser? Por una patología que se llama síndrome nefrótico, que es cuando se pierden las proteínas en la orina porque hay una alteración en el glomérulo, la pérdida de proteínas por otras zonas desprovistas de la piel, como en el caso de quemaduras, heridas, o que no se estén sintetizando proteínas lo suficiente, como en las hepatopatías por cirrosis o la malnutrición proteico-calórica, como el síndrome de Kwashiorkor y todas estas, digamos, ese tipo de patologías. Otra es que haya un aumento en la permeabilidad capilar, entonces, como les decía, por ejemplo, en una sepsis, entonces se altera el capilar y pues si se altera el capilar, lo más lo que va a suceder es que pues se disminuya la presión hidrostática, por ejemplo, porque pues se está como filtrando todo y la presión coloidosmótica. Y el bloqueo del drenaje linfático, que sucede principalmente en cáncer, infecciones, como los que se producen por los hematodos, las filarias nemato como Weishauria Crofty o Brugia malayi, o falta de anomalía congénita de los vasos linfáticos. Bueno, entonces ahora sí vamos a entrar como en lo que tiene que ver con la filtración glomerular propiamente dicha, que es el primer paso de la formación de orina por los riñones. No sé si quieran de pronto descansar 10 minutos o prefieran que sigamos de una vez o si estamos entendiendo todo hasta acá o hasta acá hay alguna pregunta. Pues yo considero que sigamos, no sé qué opinan los demás compañeros. Sí, yo también me opino que vamos bien hasta ahora. Listo. ¿Todos pues están entendiendo todo o quieren que repita algo o no están entendiendo nada? No sé. Díganme, por favor. Sí, todo claro, gracias. Bueno. Listo, pues entonces sigamos. Bueno, entonces, lo primero que hay que entender es las funciones del riñón. Digamos que el riñón es un órgano que es muy importante porque es la función principal de él, o lo que nosotros siempre que tenemos que pensar cuando se nos viene a la mente el riñón, es que él elimina los desechos del cuerpo y pues influye de esta manera en la regulación de los líquidos corporales. Sin embargo, pues él también tiene unas funciones que son más importantes, aparte del filtrado que él ejerce, pues hay otras funciones que son importantes porque aclaran un montón de sustancias que pueden llegar a ser tóxicas, porque regulan otras funciones del organismo. Entonces, dentro de estas se encuentran, o de todas estas funciones, aparte de la excreción de los productos metabólicos de desecho y las sustancias químicas, está los equilibrios hídrico y electrolítico, que digamos que es la función principal, porque pues según lo que nosotros ya vimos del balance de líquidos, o sea, si por ejemplo en algún momento la ingesta supera la excreción de los líquidos, pues la cantidad de esa sustancia en el cuerpo aumentará. Y si la ingestión es menor que la excreción, entonces la cantidad de esa sustancia en el cuerpo se reducirá. Y pues eso es lo que nosotros o el cuerpo humano nunca quiere. Siempre lo que se necesita es que haya un equilibrio entre estas dos, digamos que entre la ingesta y la excreción, y de esta manera siempre haya un balance. Otra función importante del riñón es la regulación de la presión arterial, y esta se da tanto, digamos, a largo plazo, especialmente por la regulación de las variables de sodio, de agua, especialmente por la producción de vasoactivos como lo son la renina, el equilibrio ácido básico, porque pues sabemos que el riñón junto a los pulmones es uno de los buffer o amortiguadores del líquido corporal, al excretar y regular todo lo que tiene que ver con los ácidos, que también lo tocaremos como
en otra ocasión de una manera más detallada. La regulación de los eritrocitos, que pues ellos se encargan de producir eritropoyetina tras un estímulo hipóxico, entonces por eso también es muy importante. La regulación de la producción de 1,2 de hidroxivitamina D3 o el mismo calcitriol, que pues saben ustedes que es esencial para el depósito normal de calcio en el hueso y la reabsorción de calcio en el aparato digestivo. Y la gluconeogénesis, a partir de los aminoácidos y otros precursores, por ejemplo, durante el ayuno prolongado, para ayudar o digamos que estimular también a esta gluconeogénesis por parte del hígado. Los riñones, pues, son unos órganos que son pequeños, que están ubicados en la pared posterior del abdomen, fuera de la cavidad peritoneal, entonces es importante tener eso en cuenta porque ellos son retroperitoneales, ellos no están cubiertos por el peritoneo. Básicamente tienen como una longitud de, o sea, digamos que tienen una altura más o menos de 12 centímetros y un anchor más o menos de 6 centímetros, entonces no son unos órganos que sean tan grandes a pesar de que reciben una gran cantidad de volumen sanguíneo, por ejemplo. Pesan aproximadamente entre 130 y 150 gramos. Sin embargo, digamos que hay una diferencia clara entre el riñón derecho y el izquierdo, porque el riñón izquierdo, como está más cerca sobre todo de la aorta abdominal, entonces recibe como más flujo sanguíneo y se dice que pesa más y es más grande porque de algún modo está más nutrido que el riñón derecho, además que el riñón derecho, como tiene allí, digamos que una interrupción por el hígado que está encima de él, pues hace que generalmente sea más pequeño que el izquierdo. Tienen un borde que es el borde lateral y un borde medial. Está esto rodeado por una cápsula fibrosa y tensa que protege esas estructuras internas delicadas. En su cara medial contiene una región que tiene una muesca que se llama ilio, por donde pasan, o sea, siempre que ustedes les hablen de ilio, que ilio pulmonar, que ilio hepático, siempre piensen en que el ilio tiene que ver con que son las entradas de las arterias, de las venas, de los nervios, de los linfáticos. Entonces pasa lo mismo aquí, adicionándole que pues también es la región donde entra o nace, después de la pelvis renal, el ureter. Algo que hay que tener como que quería pues yo recordarles aquí a grosso modo es como la posición de digamos, de las estructuras que componen al hilio pulmonar. Entonces siempre son el hilio renal, perdón. Entonces siempre son la vena renal, la arteria renal y el uréter, así de anterior a posterior. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, en sus prácticas de anatomía, cuando las hagan o con el docente que lo estén viendo, es muy normal que a uno le pregunten, o sea, le pasen, por ejemplo, en la práctica 2 riñones y le digan, dígame cuál es el riñón izquierdo y dígame cuál es el riñón derecho. Entonces, digamos que algo muy, muy, muy sencillo para tener en cuenta es la disposición así. Entonces, siempre va de anterior a posterior, vena renal, arteria renal y uréter. O sea, si a ustedes se los pasan, o si miramos, por ejemplo, como está primero la vena, luego la arteria, luego el uréter, pues yo podría pensar que es un riñón izquierdo, ¿sí? Mientras si, por ejemplo, o bueno, por ejemplo, si me lo pasan de este lado y yo el uréter así, estaría viendo que esta es su región posterior, o sea que al darle la vuelta sería el otro riñón. Ellos tienen pues una segmentación muy particular porque tienen una zona que es apical o un polo apical, otra parte que es superior, media, inferior. Cuando lo vemos lateralmente pues se relaciona la parte apical, la posterior, la superior, la media y la inferior. Y ya cuando lo vemos detrás, está la parte apical, superior, media, inferior y posterior. Y esta segmentación renal básicamente es importante tenerla en cuenta o su relación es muy importante porque esto, digamos, tiene que ver con las estructuras vecinas con las cuales se relaciona el riñón. Respecto a digamos, cuando hacemos ya un corte de las regiones
internas principales del riñón, vamos a ver que él tiene dos regiones que se dividen muy fácilmente, que son la región de la corteza renal y la región de la médula renal. A su vez, la médula renal se divide en más o menos 8 a 10 masas que están o tienen una disposición en forma de cono y se llaman las pirámides renales. La base de cada una de ellas se origina entre el borde de, entre el borde que es la división entre la corteza y la médula y termina en la papila que se proyecta hacia el espacio de la pelvis renal y continúa después en forma de abanico hacia pues, la formación del uréter. También pues vamos a tener que hay unos cálices mayores y hay unos cálices menores que pues ellos están dispuestos allí para recoger la orina de los túbulos de cada papila y pues a su vez, digamos, desde los cálices hacia la pelvis renal y los uréteres tienen o contienen elementos contráctiles que empujan la orina hacia la vejiga. Dentro de su irrigación, pues la irrigación es muy importante porque también constituye una de las bases por las cuales se da el filtrado glomerular digamos que en ese contexto. Entonces, primero, pues eh, tenemos de nuevo en el ilio la vena renal, la arteria renal, el ureter. La arteria renal entra y se divide en las arterias interlobares, posteriormente en las arterias arciformes, luego en las interlobulares, que también se denominan radiales, y luego en las arteriolas aferentes, que ya son aquellas cuya porción va a entrar en los capilares glomerulares y va a salir en forma de arteriola aferente, que posteriormente va a llevar a la conversión en capilares peritubulares. Y pues es importante porque ya cuando nosotros hablamos de la arteriola aferente y la aferente junto con los capilares glomerulares, pues son los que tienen la función como tal de filtrar las grandes cantidades de líquidos y de solutos que pues son la función fundamental del riñón para comenzar todo lo que tiene que ver con la formación de la orina. Bueno, porque es importante que nosotros tengamos en cuenta como la arteriola aferente, los capilares glomerulares y la arteriola aferente, principalmente pues porque en ella se da la filtración y esto se debe a que, por ejemplo, la arteriola aferente mantiene una presión hidrostática alta para poder hacer una filtración rápida y masiva de todos los componentes del plasma, mientras que, por ejemplo, los capilares peritubulares necesitan tener una presión hidrostática baja para poder tener una reabsorción rápida de los líquidos, porque como ellos están dispuestos en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el asa de Henle y las otras partes de las nefronas que generalmente se encuentran a nivel de la médula, entonces digamos que desarrollan este tipo de función. Acá pues sabemos que la nefrona es la unidad funcional del riñón y cada riñón más o menos siempre va a tener entre 800.000 y 1.000.000 de nefronas, de las cuales cada una es capaz de formar la orina. O sea, todas tienen la función de formar la orina y ellas no se regeneran. Entonces, como no se regeneran, una vez van muriendo, por ejemplo, con la vejez, o a menos que estén relacionadas con una lesión renal aguda que sea muy grave, las que empiezan a morir permiten que las otras aumenten como su función y por eso siempre hay un equilibrio a menos que se desarrolle un tipo de enfermedad diferente. De estos, pues cada glomérulo contiene, cada nefrona, perdón, contiene un glomérulo y contiene unos túbulos del plasma o la sangre que viene y los túbulos que son los que llevan ese líquido filtrado y lo van a convertir por todo el camino en orina hasta llevarlo al conducto colector que pues va a después ir por medio del uréter y va a terminar en la vejiga como orina generalmente.
El glomérulo tiene una red entonces de capilares glomerulares que siempre se ramifican y anastomosan, que tienen una presión hidrostática alta para lo mismo, para que haya una filtración rápida y efectiva, y se revistan de unas células epiteliales que a su vez están cubiertas por la cápsula de Bowman, que es como, y entre ellas forman el espacio de Bowman, que es como donde cae en un principio el filtrado glomerular. Entonces, tenemos acá el glomérulo, luego la cápsula de Bowman, de allí va a salir al túbulo, digamos que todo ese filtrado va a salir al túbulo proximal, que generalmente se encuentra en la corteza del riñón y luego va a descender hasta convertirse en el asa de Henle, que va a tener dos tipos de segmentos, uno grueso, uno fino, o dos tipos de ramas, una descendente y una ascendente, que se ubican en la médula, acompañado también de los capilares peritubulares en toda esta zona. Posteriormente, entonces ya la rama o segmento grueso de la rama ascendente del asa de Henle empieza a engrosarse y sube hasta pasar por algo que se llama la mácula densa, que es una placa de células epiteliales que lo que hacen es, digamos, o sea, son unas células epiteliales especializadas que se encargan de censar cuando hay un bajo filtrado glomerular, por ejemplo, y como en ellas está están las células yuxtaglomerulares, censan para la producción de renina, todo lo que tiene que ver con el sistema en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, como lo vamos a ver más adelante. Después, bueno, se convierten ya en la corteza otra vez el túbulo distal, que como el túbulo eh, que sigue, perdón, al túbulo colector y luego tanto el colector cortical como el colector medular, para terminar al final en el conducto colector, que generalmente está dispuesto para tener progresivamente, o sea, como progresivamente adquirir más conductos que se van a vaciar en él para llevar todo esto a la pelvis renal a través de las puntas de las papilas renales. Ellas, digamos, hay una relación de los vasos estructurales renales que es diferente según la estructura de la nefrona. Entonces, para el caso de las nefronas que son corticales, que son aquellas que tienen sus glomérulos en la corteza externa y tienen asas, déjenle, cortas, o sea, que no penetran, digamos que una cantidad muy grande, por ejemplo, de la médula renal. Y están las otras que son las nefronas yuxtaglomerulares, que son aquellas cuyos glomérulos está como en el límite entre la corteza y la médula renal. Y posteriormente, digamos, tienen unos túbulos que son largos, especialmente el asa de Henle, que se constituyen en la médula renal y están además acompañados por unos vasos o unos capilares peritubulares importantes que allí adquieren la configuración y nombre de base recta, que van a ser importantes, digamos, en la fisiología renal, como lo veremos más adelante, sobre todo en la parte que tiene que ver con la reabsorción. Para tener un poco en cuenta sobre la anatomía fisiológica de la vejiga, sabemos que la vejiga es un órgano que genera el proceso, o bueno, es el encargado de la micción, que es el proceso mediante el cual ella se llena y, perdón, se vacía cuando está llena a través del reflejo miccional. Tiene, digamos que, unos componentes importantes, pero su anatomía es muy sencilla, ya que solo tiene un cuerpo y un cuello. El cuerpo, que es la principal parte de la vejiga, donde se acumula la orina, y el cuello, que ya es una extensión del mismo en forma de abanico, que pasa después del trígono en sentido inferior y se conecta con la uretra, ya sea pues la uretra tanto femenina como la uretra masculina. Está compuesto por un músculo liso especializado que se llama el músculo detrusor, cuya contracción pues es un paso importante en el vaciamiento de la vejiga, y además de ello, pues como tiene unas conexiones tan importantes, hace que todos los potenciales de acción que se generen en ella sean muy rápidos y genere por ende una contracción que aumenta, o sea, que aumenta la presión de una gran manera rápidamente, y entonces digamos que hay siempre para los potenciales una baja resistencia desde una célula muscular hacia otra. Una parte muy importante en su anatomía es el trígono,
que se identifica por el hecho de que su mucosa es lisa y no tiene arrugas como la otra parte ¿de qué? De la vejiga o pues de todo el músculo liso como tal. Y es importante porque más abajo de su vértice se abre, es cuando se abre en la uretra, o se abre en la uretra posterior, y además es allí donde llegan los dos uréteres de una manera oblicua y pues están dispuestas las aberturas ureterales. Tiene también un esfínter interno, que es, digamos, el que está relacionado directamente con la capa muscular que se especializa para hacerlo y pues que está controlado por su diferente tipo de inervación, y ya el diafragma urogenital que compone al esfínter externo y pues que ya digamos que cuya composición ya es un músculo esquelético voluntario y pues por lo tanto es controlable de alguna manera. La inervación de la vejiga, pues bueno, la principal inervación de la vejiga es a través de los nervios pélvicos que se conectan o que conectan la médula espinal a través del plexo sacro con los segmentos S1 y S2. Estos nervios pélvicos tienen unas fibras que son sensitivas y tienen unas fibras que son motoras. Las fibras sensitivas lo que van a hacer es detectar el grado de distensión de la pared de la vejiga, entonces estas señales de distensión son, o sea, de distensión posterior siempre son fuertes y son las responsables de iniciar los reflejos que van a provocar más tarde la micción, y los nervios motores que hacen parte de los nervios pélvicos, que son los que transmiten las fibras parasimpáticas que terminan en las células ganglionares localizadas en la pared de la vejiga y pues inervan principalmente el músculo detrusor. Adicionalmente, pues hay otros, o sea, aparte de estos nervios pélvicos, hay otros que también son importantes, que constituyen las fibras motoras dadas por el nervio pudendo, que van al esfínter vesical externo, y también reciben una inervación simpática a través de los nervios hipogástricos. Es importante para toda esta parte tener en cuenta que una vez sale la composición de la orina desde los túbulos colectores y desde el uréter, o sea, no va a cambiar su composición hasta que llega a la vejiga y se acumula allí. Siempre va a tener la misma y no, o sea, desde que sale de los cálices renales tiene la misma composición, porque los cambios en cuanto a reabsorción y secreción solo se dan en los túbulos como tal que componen o que hacen parte de la nefrona. Hay algo que pues es importante tener en cuenta y es el reflejo miccional. El reflejo miccional pues hace referencia a esas contracciones miccionales del músculo detrusor que empiezan a estar sobrepuestas hasta que se activan de una manera más rápida, inhiben, digamos, las respuestas encefálicas en el caso de que ellas no estén estimulando el vaciado y pues van a generar más tarde la micción. Están relacionadas mucho con los receptores sensitivos, pero lo más importante para tener en cuenta respecto al reflejo miccional es que, digamos que es un ciclo completo de aumento rápido y progresivo de la presión, después un periodo de presión que es mantenido y posteriormente un retorno de la presión al tono basal cuando ya se ha producido el reflejo que no, o sea, que ha vaciado como tal a la vejiga. Entonces, digamos que en forma fisiológica es la manera en la que se da el reflejo miccional que nos permite la micción y pues excretar toda la cantidad de orina de una manera normal. Hay otros, o pues hay en el libro algunos ejemplos de las anomalías de la micción, pero pues básicamente hacen referencia a digamos que los problemas que se pueden generar tanto a nivel encefálico como a nivel periférico respecto a las fibras motoras o sensitivas, cuyas alteraciones generarían también, por ejemplo, la incontinencia o la retención de la orina y pues que básicamente se transforman en las patologías. Entonces, sabemos nosotros que la formación de la orina es el resultado, primero, del filtrado glomerular, de la reabsorción tubular y de la secreción tubular. Entonces, digamos que la ecuación que nos representa eso es que la excreción urinaria
teniendo en cuenta su velocidad también, es igual a la filtración menos la reabsorción más la secreción. Vamos a ver pues más adelante cómo es que se comportan este tipo de fenómenos. Entonces, la formación de la orina, cuando comienza, cuando una gran cantidad de líquido, que casi no dispone de proteínas, se filtra desde los capilares glomerulares hacia la cápsula de Bowman. Una vez sucede esto, la mayor parte, o quienes son las que se filtran, generalmente la mayor parte de sustancias del plasma, excepto las proteínas, porque pues como los glomérulos, los capilares de los glomérulos tienen una membrana que es, o sea, que tiene una permeabilidad selectiva, pues generalmente las proteínas, o sea, no es normal que ellas se filtren, pero el resto de sustancias sí, incluso si posteriormente se van a reabsorber. Entonces, de manera que esta concentración del filtrado glomerular de la cápsula de Bowman es casi igual al plasma, exceptuando por la cantidad de proteínas. A medida que esta cantidad de líquido abandona la cápsula de Bowman y pasa a través de todos los túbulos, se va modificando, ya sea por la reabsorción de agua y solutos que van hacia la sangre o porque van secretando otras sustancias desde los capilares peritubulares, o bueno, según lo que tengan que ver con esa parte. Hay algunos ejemplos de lo que tiene que ver con el filtrado glomerular, desde los capilares glomerulares a la cápsula de Bowman y cómo se van transformando. Entonces, en el panel A, nosotros estamos viendo que, por ejemplo, allí la sustancia que se filtró va libremente hasta convertirse de alguna manera en orina. O sea, no hay ningún cambio en ella. En la sustancia B, vemos que se filtra completamente y posteriormente su excreción urinaria va a ser menor porque se ha reabsorbido cierta parte hacia los capilares. En el panel C vemos cómo filtramos todo, pero luego hubo una reabsorción, o sea, se filtró libremente, pero hubo una reabsorción completa, entonces no hay una excreción de orina. En el panel D vemos que se filtra libremente en los capilares glomerulares, no hay ninguna reabsorción, pero sí los capilares peritubulares están secretando una sustancia desde la sangre capilar. Esto porque es importante tenerlo en cuenta, porque, digamos así como un ejemplo grande y básico, porque las diferentes sustancias que generan, o sea, que se reabsorben o que se filtran completamente o que adicionan algo a la sangre, esto tienen este tipo de comportamientos. Entonces, cuando vayamos nosotros viendo los tipos de reabsorciones, vamos a ver que ellos se comportan de esta manera y por eso es que hacen que el cambio o que haya un cambio importante digamos, en la composición de la orina, según si estemos en un modo fisiológico normal o si de alguna manera está alterado. La filtración, bueno, eso es relacionado con la filtración, reabsorción y la secreción de todo este tipo de sustancias. Es importante tener en cuenta que la reabsorción tubular es generalmente más importante que la secreción tubular en lo que tiene que ver con la formación de orina. Pero la secreción siempre va a ser más importante para determinar las cantidades, por ejemplo, de iones, de electrolitos que se excreten por la orina, porque al final nosotros lo que vamos a ver es la excreción urinaria y es lo que nos sirve para analizar qué es lo que está pasando a nivel renal. Entonces, por ejemplo, hay un ejemplo que es el ejemplo del sodio. Entonces, si hay un exceso de sodio en el cuerpo, pues la intensidad con la que este sodio se filtre aumente y y cuando se reabsorbe hay una fracción menor de sodio filtrado porque pues eso va a dar lugar a una mayor excreción de orina. Ahora bien, una pregunta importante es por qué se filtran y después se reabsorben grandes cantidades de solutos en los riñones. O sea, porque básicamente el glomérulo filtra todo, menos las proteínas, y después lo reabsorbe. Entonces, básicamente, digamos que tener ese filtrado glomerular alto es muy importante porque permite a los riñones eliminar con rapidez productos de desecho del cuerpo que dependen sobre todo de la filtración glomerular para su excreción. O sea, por ejemplo, si nosotros nos intoxicamos o tenemos alguna sustancia que es producida por el cuerpo y se necesita desechar rápido, esta filtración glomerular alta pues va a permitir que lo haga mucho más rápido que si nosotros tuviéramos una filtración de algún modo selectivo. Y además de ello,
pues es importante porque el riñón no hace un solo filtrado glomerular al día, sino que procesa los líquidos corporales muchas veces al día y es lo que permite que nosotros mantengamos la homeostasis. Dentro de la composición de este filtrado glomerular, como la mayoría de los capilares glomerulares pues son impermeables a las proteínas, entonces básicamente todo este filtrado que va a la cápsula de Bowman carece prácticamente de todas las de proteínas y elementos celulares que incluyen a los eritrocitos. Eso hace que, digamos, las concentraciones de las sustancias que constituyen al filtrado glomerular sean muy similares a aquellas concentraciones en el plasma. Las excepciones a veces son, por ejemplo, el calcio, los ácidos grasos, que ellas no se filtran porque como son sustancias que están unidas a proteínas y las proteínas no se filtran, pues es normal que, digamos, en su composición no estén filtradas del todo. Ahora bien, para nosotros tener en cuenta el filtrado glomerular hay que saber que la fracción de filtración es igual al filtrado glomerular sobre el flujo plasmático renal. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque el flujo plasmático renal corresponde básicamente al 20% del flujo por ejemplo, del gasto cardíaco. O sea, la cantidad de sangre que llega a los riñones, a pesar de ser unos órganos muy pequeños, es muy alta comparado a sus necesidades metabólicas, pero es básicamente porque se encargan de la filtración total. Entonces, ¿qué es lo que determina el filtrado glomerular? Primero, el equilibrio entre las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas que actúan a través de la membrana capilar. Y segundo, el coeficiente de filtración capilar, que ya es pues, el producto de la permeabilidad por el área superficial de los capilares. En cuanto a la membrana capilar glomerular, es importante recordar que ella está compuesta por 3 capas principales. Una que es el endotelio capilar, que tiene un tipo de fenestraciones que son aquellas que permiten, digamos, la permeabilidad capilar, una membrana basal y además un epitelio, que son células epiteliales llamadas aquí podocitos que rodean a la superficie externa de esa membrana, y todas ellas, o sea, estas 3 capas de estos capilares glomerulares, forman juntos una barrera de filtración que, digamos que a pesar de tener unas características tan importantes, es capaz de filtrar mucha más agua que otros capilares del cuerpo y muchos más solutos. Respecto al endotelio, bueno, ellos, digamos que la característica más importante es que tienen las fenestraciones, sí, que son muy similares, por ejemplo, a otra región del cuerpo que tiene fenestraciones o capilares del cuerpo que son los capilares fenestrados que están en el hígado. Y además, pues tiene unas células endoteliales que están dotadas de muchas cargas negativas que, pues como las cargas negativas, las proteínas, perdón, tienen también cargas negativas, entonces al tener estas células cargas negativas ayudan también a repeler la filtración o el filtrado de las proteínas. Esto, posteriormente, pues la membrana basal, que está compuesta por una red de colágeno y fibrillas de protoglucanos que también tienen una característica de tener, digamos, una carga negativa, lo que ayuda también a repeler las proteínas, y el epitelio, que tiene unos espacios que están separados y que se llaman los poros de hendidura, que pues también se encargan de favorecer el filtrado glomerular. Podemos ver aquí, por ejemplo, que la capacidad de filtración de una sustancia se relaciona tanto con su tamaño como con el tipo de carga que tiene. Entonces, por ejemplo, si tenemos una sustancia que es muy grande, pues su capacidad de filtrarse va a ser muy pequeña. Entonces, por ejemplo, tenemos la albúmina, que tiene una masa molecular, de 69.000. Entonces, su capacidad de filtración es nula, pues porque es una proteína muy grande. Mientras que, por ejemplo, el agua, que tiene una masa molecular muy pequeña, tiene una capacidad de filtración de 1, o sea que prácticamente su filtración fluye
de una manera natural y sin ningún impedimento. Ahora bien, las moléculas que son grandes y que tienen carga negativa, como por ejemplo las proteínas, se filtran también con menor facilidad respecto a aquellas que tienen el mismo tamaño molecular y tienen ciertas cargas positivas. O sea, puede que incluso sea más grande, pero si tiene una carga positiva puede ser más fácil de filtrar que otro tipo de sustancias. Esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo en el sentido de cuando de pronto ustedes vean en patología los distintos tipos de enfermedades, porque, por ejemplo, en ciertas nefropatías, las cargas negativas que hay sobre esa membrana basal se pierden. Entonces, al perderse, pues dejan, por ejemplo, filtrar las proteínas o todas aquellas sustancias que normalmente no se filtran y tienen carga negativa, y aparecen pues clínicamente manifestaciones como proteinuria, como albuminuria, bueno, dependiendo. Ahora bien, entonces, ¿quiénes son los que determinan, como habíamos visto antes, las fuerzas que actúan en el glomérulo? Entonces, el glomérulo pues está compuesto, como ya vimos, por la cápsula de Bowman y por sus capilares. Sus capilares pues vienen o son un componente que viene desde la arteriola aferente hasta la arteriola deferente y están gobernados por distintas fuerzas. Entonces, ¿quiénes los determinan? Primero, la suma de las fuerzas hidrostática y coloidosmótica a través de la membrana capilar, que da lugar a la presión de filtración neta, y el coeficiente de filtración capilar glomerular, que digamos, permite que haya una fórmula matemática que exprese el filtrado glomerular, haciendo referencia a la presión de filtración neta que la determinan estas dos presiones y a su coeficiente. La presión de filtración neta, entonces, cuando nosotros hablamos de la presión hidrostática glomerular menos la presión hidrostática intersticial, menos la presión coloidosmótica capilar, más la presión coloidosmótica a nivel intersticial. Entonces, ¿qué es digamos, lo más importante o lo que nosotros en realidad tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando del glomérulo y las fuerzas que actúan en él? Para saber el tipo, o sea, si son fuerzas que favorecen la filtración o que se oponen a la filtración. Entonces, por ejemplo, si nosotros aumentamos la presión hidrostática capilar, se va a disminuir la presión, o sea, si se aumenta la presión hidrostática capilar, perdón, se va a aumentar el filtrado glomerular, o sea, entre más yo aumente la cantidad de sangre, por ejemplo, o plasma que hay en este lado del capilar, pues más voy a estimular su salida, ¿sí? O sea, la salida de líquido hacia el espacio intersticial, que para este caso, en el glomérulo, la cápsula de Bowman nos haría de espacio intersticial, o sea, son las mismas leyes que gobiernan el movimiento de líquidos en cualquier compartimento del cuerpo. Generalmente la presión hidrostática glomerular es de 60 milímetros de mercurio, la presión en la cápsula de Bowman es de 18 y la presión coloidosmótica del capilar glomerular es más o menos 32. Entonces vamos a ver los diferentes, digamos, casos con respecto a eso. Bueno, algo que quiero explicar acá es que no hacemos digamos, o no tenemos en cuenta la presión coloidosmótica intersticial, que para este caso sería en la cápsula de Bowman, debido a que se supone que como nosotros en nuestro filtrado no tenemos proteínas, pues no hay presión aquí, o sea, la presión coloidosmótica, es decir, aquella que está por las proteínas, es prácticamente cero, porque se supone que en nuestro filtrado, en esta parte, no hay proteínas, al menos que haya algún tipo de patología. Entonces, como que no es una presión, gracias a que no hay proteínas, que me gobierne a mí la presión neta de filtración. Entonces, si por ejemplo se aumenta el coeficiente de filtración capilar, se va a incrementar. O sea, si yo aumento esto, directamente voy a aumentar la presión, el filtrado glomerular. ¿Listo? Si por el contrario yo aumento la presión hidrostática en la cápsula de Bowman, yo voy a reducir el filtrado glomerular. Entonces imaginémonos que aquí yo tengo una gran cantidad de líquido, o sea, en la cápsula de Bowman. Entonces,
Si tengo una gran cantidad de líquido, quiere decir que estoy aumentando mi presión hidrostática en la cápsula de Bowman. Y es como si yo ejerciera cierto tipo de presión hacia el capilar. Entonces, si yo tengo, o sea, si tengo en este lado un montón de líquido con el cual estoy presionando el capilar de este lado, pues lo más probable es que no haya una filtración, o sea, o se reduzca la filtración glomerular o se cese completamente porque este me está diciendo como, hey, yo tengo acá mucho líquido, por favor, no me mandes más. Entonces es por eso que si yo aumento la presión hidrostática en la cápsula de Bowman, voy a reducir el filtrado glomerular. Otro aspecto es que si yo aumento la presión coloidosmótica capilar, glomerular, voy a reducir también el filtrado. ¿Y esto a qué se debe? Resulta que, como nosotros siempre que hablamos de presión coloidosmótica estamos hablando de proteínas, entonces si yo aumento las proteínas en este lado, ellos van a tender a retener como el agua que está en este compartimento. Entonces, si yo retrato, o sea, si se aumenta y yo retengo más el agua que está en este compartimento, lo que voy a hacer es reducir el filtrado glomerular porque no voy a dejar, como estoy reteniéndola, el agua no voy a dejar que pase la cápsula de Bowman o al otro compartimento. Entonces, esto lo que genera es que haya una reducción del filtrado glomerular. Y en el caso de que se aumente la presión hidrostática capilar, pues sí se va a incrementar la filtración porque como yo me lleno aquí de líquido, lo que quiero es sacarlo. Entonces, si yo lleno esta parte del capilar de líquidos a nivel hidrostático glomerular, pues lo que voy a hacer, es sacar o estimular la salida de este líquido. ¿Listo? Para la presión hidrostática glomerular es importante saber que está determinada por tres variables que son muy importantes y son primero la presión arterial, segundo la resistencia en la arteriola aferente y tercero la resistencia en la arteriola aferente. Y esto se debe a que va a tener diferentes comportamientos. Por ejemplo, si yo aumento la presión arterial, entonces este aumento de la presión arterial lo que me hace es como estimular la presión hidrostática capilar y aumenta de esta manera el filtrado glomerular, o sea que en un caso de una hipertensión no maligna, lo que va a hacer es aumentar el filtrado glomerular como un mecanismo autorregulador. ¿Listo? Pero pues esto siempre está amortiguado por diferentes mecanismos autorreguladores que no permiten como que sucesos como estos se mantengan en el tiempo. O sea, a corto plazo, o pues ya si se comportan a largo plazo, serían en tono de patología. Respecto al aumento de la resistencia en las arteriolas aferentes, allí, o sea, si yo aumento aquí la resistencia, lo que voy a reducir es la presión hidrostática glomerular. ¿Esto a qué se debe? Si yo aumento resistencia, o sea, si no permito como que se distienda tanto y hago como una fuerza aquí, pues voy a permitir que entre muy poquita cantidad de líquido. Entonces, si me entra muy poquita cantidad de líquido, quiere decir que me va a disminuir mi presión glomerular. Es por esto que la presión hidrostática, o sea, el aumento de la resistencia reduce la presión hidrostática glomerular y por ende, pues el filtrado glomerular. Por el contrario, si por ejemplo yo tengo una gran capacidad de distender esto, y entonces ya mi arteriola no es de este tamaño, sino de este, pues voy a permitir la entrada de más y más líquido, y si yo entro más líquido, aumento la presión hidrostática, y si aumento la presión hidrostática va a haber un mayor filtrado glomerular. Ahora bien, la constricción de las arteriolas eferentes aumenta la resistencia al flujo de salida de los capilares glomerulares. Entonces, esto aumentaría la presión hidrostática. O sea, si yo cierro acá, es muy diferente a si yo cierro acá. Si yo cierro la arteriola eferente, lo que le estoy diciendo es retenga un poquito más de líquido. Y si yo mantengo, o sea, si retengo acá líquido, el volumen aquí va a aumentar y me va a aumentar también la filtración. ¿Sí? Es muy diferente a si yo, por ejemplo, por el contrario, hago que no haya una resistencia eferente, entonces va a salir como mucho flujo y eso también va a reducir el filtrado glomerular. No obstante, pues esta constricción arteriolar eferente tiene un efecto que es bifásico, porque con niveles moderados de constricción,
hay un ligero incremento de la filtración glomerular, pero ya en el momento en que yo, digamos, mantengo la constricción de la arteriola eferente por mucho tiempo, se va a reducir, ¿sí? Entonces, digamos que esto tiene que ser, o sea, o debe tenerse en cuenta porque es muy importante. Si yo estoy reduciendo el líquido, pues debemos recordar que el líquido no es solo agua, sino otros, digamos, solutos u otras sustancias como las proteínas plasmáticas. Entonces, si yo cierro aquí y permito que sí, que me aumente la presión hidrostática, pero que siga llegando más, pues además de que me está aumentando la presión hidrostática, también me está aumentando la presión coloidosmótica. Recuerden que la presión coloidosmótica tiene un efecto distinto y es que él quiere retener el agua. Entonces ya lo que termino yo haciendo a largo plazo es reduciendo el filtrado glomerular. Esta es como la parte más importante y casi siempre más enredada de la fisiología, o sea, o de la primera parte del filtrado glomerular. No sé si me han entendido hasta aquí o vuelvo a explicarlo o tengan alguna duda. Me gustaría saber. Yo tengo una pregunta. ¿Será que tú me podrías volver a explicar lo de la arteria eferente? Eso no lo entendí muy bien, por favor. Lo de la aferente y la deferente. Lo de solo la eferente nomás. Ah, bueno, listo. Entonces, bueno, lo que sucede es que la arteriola aferente tiene un efecto que es bifásico. ¿Por qué? Porque si yo aumento la resistencia aquí, en un principio yo diría, bueno, esto es muy bueno porque yo estoy reteniendo líquido en el capilar. Y si retengo líquido en el capilar, quiere decir que estoy aumentando presión hidrostática glomerular. Y si yo aumento la presión hidrostática glomerular, ¿qué aumento? El filtrado glomerular. ¿Listo? Hasta ahí, bien. Pero, ¿qué sucede cuando yo mantengo la resistencia de la arteriola aferente? Acá yo debo tener en cuenta que estoy también, o sea, aparte de que estoy reteniendo el agua, por ejemplo, estoy reteniendo también proteínas y otros solutos. Si yo estoy reteniendo proteínas, va a haber, sí, un aumento de la presión hidrostática, pero va a llegar un punto en el que la presión coloidosmótica también está aumentada. Si yo aumento la presión coloidosmótica, retengo el agua. O sea que todas estas sustancias por ese efecto donan, ¿se acuerdan? De que decía que, bueno, como las proteínas tienen una carga negativa, pues ellas van a atraer más a los aniones, por ejemplo, el sodio, que es el que me simula a mí el comportamiento del agua. Eso es algo que creo que no se los había dicho. Y es que, por ejemplo, para uno hacer una evaluación hídrica del paciente, yo miro cómo está el sodio, ¿sí? Para donde se mueva el sodio, para allá se mueve el agua. Entonces, como que es un predictor muy importante de este comportamiento. Entonces, si yo aumento acá, o sea, si se me están reteniendo las proteínas plasmáticas, ¿qué van a hacer? Por efecto Donan, me van a retener también el sodio. O sea, que si me están reteniendo sodio, que me están reteniendo agua. ¿Listo? Entonces, si me está reteniendo sodio y agua, pues el filtrado glomerular se va a reducir completamente porque no voy a filtrar nada, ya que esa presión coloidosmótica aumentada me lo va a reducir. Es por esto que este tiene un efecto bifásico. O sea, al principio es muy chévere que me retenga el agua porque yo digo, listo, me ayuda a filtrar mucho más, una cantidad mucho mayor. Pero ¿qué pasa cuando pasa un tiempo? Que empieza a retener además proteínas, o sea, que me empiezas a aumentar la presión coloidosmótica y por ende me reduce el filtrado glomerular. No sé si hasta ahí fue clara o pues vuelvo a explicar de otra manera. Sí, 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 entendí. Gracias. Listo, listo, dale. Igual si no entienden, no les dé pena. O sea, yo vuelvo a explicar o miramos la manera en la que vuelva a hacerlo. Perdón. Bueno, sigamos. Bueno, entonces aquí está este cuadrito que ustedes lo pueden encontrar en el libro que resumen como todo esto. Entonces, si yo disminuyo el coeficiente de filtración, disminuyo el filtrado glomerular. Si yo aumento la presión hidrostática glomerular, disminuyo, si yo aumento la presión hidrostática en la cápsula de Bowman, que actuaría como la parte intersticial, disminuyo el filtrado glomerular, ¿sí?
Si yo aumento la presión coloidosmótica glomerular, disminuyo el filtrado glomerular. Si yo disminuyo la presión hidrostática capilar glomerular, disminuyo el filtrado glomerular. Sí, y bueno, y esto, digamos, ¿con qué compartimento tiene que ver? Si yo disminuyo la presión arterial sistémica, disminuyo la presión hidrostática. Entonces, pues esa disminución de la presión hidrostática me va a llevar de nuevo ¿a qué? A disminución del filtrado glomerular. Otra manera en la que yo puedo disminuir la presión hidrostática es, por ejemplo, cuando se disminuye la resistencia arteriolar eferente. ¿Listo? Porque pues si yo tengo disminuida la presión aquí, o sea, como que se puede distender muy rápido, como que la sangre, por ejemplo, en este caso, pasaría muy rápido y no me permitiría tener alguna retención para que aumente en cierto punto aquí la presión. O si se aumenta la resistencia arteriolar aferente, pues voy a tender a dejar pasar menos líquido, o sea que me va a disminuir la presión hidrostática y me va a disminuir a su vez el filtrado glomerular. Y pues estas son algunas de las causas fisiológicas o fisiopatológicas que pueden llevar a eso. Bueno, cuando nosotros nos referimos al flujo sanguíneo, estamos hablando de que, por ejemplo, o sea, respecto al flujo sanguíneo renal y su consumo, sabemos que él, como yo les había mencionado antes, tiene una gran cantidad de flujo para, digamos, las funciones que él ejerce, o bueno, la actividad metabólica más bien, la actividad metabólica que él ejerce. Entonces, si por ejemplo yo disminuyo, o sea, tengo el oxígeno, ¿verdad? Que se relaciona en cada órgano del cuerpo con su gasto metabólico basal. Entonces, el oxígeno que llega a los riñones supera mucho estas necesidades metabólicas que él tiene, y pues hace que esa extracción arteriovenosa o la rata de extracción de oxígeno sea muy baja comparada a los otros tejidos, o sea, como le llega tanto flujo sanguíneo, o sea, le llega tanto oxígeno, pues él tiene digamos que de lo que coge, el porcentaje que coge es muy pequeño comparado a todo lo que le llega. Esta fracción de oxígeno que es consumido por los riñones se relaciona mucho con la elevada reabsorción de sodio en los túbulos renales, porque cuando está la filtración, se filtra todo el sodio que está en el plasma, por ejemplo, pero al final todo se vuelve a reabsorber a nivel de los túbulos, como pues lo veremos en la próxima monitoría. Luego, este consumo renal de oxígeno siempre va a variar cómo se relaciona con el sodio, entonces va a variar respecto a la reabsorción tubular renal de sodio, que a su vez se va a relacionar con la filtración glomerular y con la velocidad de filtración, para este caso del sodio. Entonces, esta es la relación entre el consumo de oxígeno y la reabsorción de sodio en los riñones. Pues de un ejemplo aquí, o sea que entre más haya reabsorción de sodio, más yo voy a consumir oxígeno. O sea, eso pues a nivel renal. Por otra parte, entonces hablamos sobre por medio de qué está determinado el flujo sanguíneo renal. Entonces, el flujo sanguíneo renal está determinado principalmente por los gradientes de presiones que hay en los vasos renales y esos están relacionados con la presión en la arteria y la vena renal y toda la resistencia vascular. Entonces, la presión en la arteria renal, pues como viene directamente esa sangre de la arteria renal de la aorta abdominal, pues es aproximadamente igual a la presión arterial sistémica. Y en la vena renal, pues siempre es mucho más baja, entonces es más o menos 3 a 4 milímetros, como pues en otros lechos vasculares. Ahora bien, la resistencia vascular total pues va a estar principalmente en 3 segmentos, que son las arterias interlobulillares, las arterias aferentes y las arterias eferentes. La resistencia de todos esos vasos va a estar regulada por el sistema nervioso simpático, por varias hormonas, por otros tipos de mecanismos locales internos,
y van a hacer que por medio también de la autorregulación se regule el flujo sanguíneo renal, el consumo de oxígeno y pues toda la sangre que está llegando allí. Dentro de esto también juega un papel muy importante el flujo sanguíneo que está en los vasos rectos, que como lo veremos próximamente es muy, muy importante para todo lo que tiene que ver con la reabsorción de sustancias. Respecto al control fisiológico del flujo sanguíneo, del flujo, o sea, de la filtración y del flujo sanguíneo renal, pues porque el flujo sanguíneo renal está directamente relacionado con la filtración, está primero la activación del sistema nervioso simpático, que lo que hace es reducir el filtrado glomerular. Entonces, ¿esto a qué se debe? Casi todos los vasos sanguíneos, pues en general del cuerpo, y para este caso de las arteriolas, por ejemplo, aferentes y eferentes, están muy relacionados con las fibras nerviosas simpáticas. Entonces, una fuerte activación de los nervios simpáticos renales lo que puede hacer es contraer las arteriolas renales y pues si contrae las arteriolas renales lo que hace es reducir el flujo sanguíneo renal y por ende reducir el filtrado glomerular. ¿Listo? Sin embargo, pues como esto es una activación refleja, entonces ahí no es que esto suceda siempre porque pues hay unos mecanismos que son contrarreguladores de los mismos y pues no permiten que se dé de una manera, digamos, exagerada. La noradrenalina, la adrenalina y la notalina también contraen los vasos sanguíneos renales y por ende disminuyen el filtrado glomerular porque reducen el flujo sanguíneo renal. Lo que es noradrenalina y adrenalina que las liberan la médula suprarrenal, pues que actúan también a través del sistema nervioso simpático en ciertas condiciones y la endotelina, que es liberada como tal por los endotelios vasculares cuando hay, por ejemplo, alguna lesión. O sea, la endotelina es un componente de los vasos y cuando hay una ruptura de ellos, lo que hace es liberarse y estimular la contracción y por eso reduce el flujo sanguíneo renal. La angiotensina 2, que aunque es un vasoconstrictor potente, está sobre todo especializado, una vez es producido por los pulmones, con, digamos, que ejercer su acción en las arteriolas eferentes. Entonces, y en la mayoría de las veces además. Entonces, si disminuye las arteriolas eferentes, pues lo que hace es reducir digamos que el flujo en esta parte. ¿Quién lo contrarresta? Que es el óxido nítrico, que actúa más como vasodilatador. Junto con, por ejemplo, las prostaglandinas, tiende entonces es a aumentar el flujo sanguíneo que ha disminuido la angiotensina 2. ¿Cómo lo hace? Pues básicamente al hacer una vasodilatación, pues lo que hace es reducir la resistencia vascular renal y pues de esta manera aumenta el filtrado glomerular. Y las otras sustancias son entonces las prostaglandinas y la bradicinina que aumentan el filtrado glomerular, principalmente porque pues son sustancias que pueden generar efectos vasodilatadores y entonces en condiciones normales pueden amortiguar los efectos vasoconstrictores de muchas sustancias, como el ejemplo aquí de la angiotensina 2. En cuanto a lo que tiene que ver con la autorregulación del filtrado glomerular y el flujo sanguíneo renal, pues hay que tener en cuenta que la autorregulación hace referencia principalmente a la constancia relativa del filtrado glomerular y del flujo sanguíneo. Es decir, que cuando hablamos de autorregulación, hablamos de mantener un reparto de oxígeno, de nutrientes, una extracción de productos de desecho del metabolismo constante sin importar los cambios en la presión arterial y pues en los riñones, es decir, mantener el filtrado glomerular. Siempre hay que tener un equilibrio glomerulotubular para incrementar la reabsorción en los casos en los que se disminuya el filtrado glomerular. Siempre va a haber una retroalimentación entre la parte aferente y la parte eferente. Entonces, esa retroalimentación entre ellas lo que va a hacer es asegurar una llegada relativamente constante del cloruro de sodio al túbulo distal y evitar fluctuaciones de la excreción renal, porque allí pues están situados, o sea, en esa parte se sitúa lo que nosotros denominamos el complejo yuxtaglomerular.
que está compuesto por estas células de la mácula densa, que están en la porción inicial del túbulo distal, y por las células yuxtaglomerulares en las paredes arteriolares, tanto aferentes como eferentes, o sea, estas, que lo que hacen es percibir los cambios de volumen que llegan al túbulo distal. Entonces, si se disminuye el filtrado glomerular, se disminuye la velocidad del flujo en el asa de Henle, eso aumentaría en la rama ascendente la reabsorción de sodio y cloro y disminuiría el sodio y cloro que llega a la mácula densa. Entonces, por ejemplo, aquí en este esquema lo podemos ver de una mejor manera. Entonces, si se disminuye el cloruro de sodio en la mácula densa, o sea, me está hablando de que se reduce básicamente el volumen, porque recuerden que el sodio me hace una representación a mí del agua. Entonces, si se disminuye el cloruro de sodio en la mácula densa, hay dos mecanismos que se pueden hacer. Uno es disminuir la resistencia arteriolar aferente, lo que eleva la presión hidrostática y ayuda a normalizar el filtrado glomerular. Y la otra, que es aumentar la renina en las células yuxtaglomerulares, aumentar la formación de angiotensina 1, posteriormente de angiotensina 2, y aumentar la resistencia arteriolar eferente para, para que se aumente la presión hidrostática y se normalice también el filtrado glomerular. Otra manera en la que se puede establecer la autorregulación, aparte del complejo yuxtaglomerular, es el mecanismo miógeno, que es la capacidad de cada vaso para resistir el estiramiento cuando se aumenta la presión arterial. Entonces, eso hace que haya un mayor movimiento de los iones de calcio desde el líquido extracelular hacia las células y provoque de alguna manera una contracción que ayuda a impedir el aumento excesivo del flujo sanguíneo renal y pues por ende el filtrado glomerular si está aumentada la presión arterial. Y otra es pues la elevada ingesta de proteínas o el aumento de la glucosa en sangre, que aumentaría el flujo sanguíneo y el filtrado glomerular. Esto respecto a lo que tiene que ver con la autorregulación. Listo. No sé si hayan algunas preguntas o pues me hayan entendido esta última parte. Ya ustedes me dirán. ¿Me escuchas? Sí, sí. Sí, tengo una pregunta que me surgió cuando estábamos viendo lo de las arterias y las venas que son del riñón. Entonces, pues yo me pregunté, ahí mismo, cuando llegan las arterias a hacer el filtrado glomerular, ¿de ese mismo contenido se nutre el riñón? Ah, sí, generalmente, pues, o sea, es que las arterias que llegan, que son las arterias eferentes, van directamente al complejo glomerular, ¿sí? O forman directamente los capilares glomerulares que son la función. Pero recuerden, esperen, me devuelvo un poco. No, que el riñón como tal tiene otras arterias, ¿sí? Que son, por ejemplo, las arterias interlobares, las arcuatas, las interlobulillares, todas ellas en su transcurso van nutriendo al riñón y pues la parte interna de él, ¿listo? Ya las que llegan como tal a convertirse en las arteriolas aferentes son las que ejercen la función fisiológica renal. No sé si así respondí tu pregunta. Sí, gracias. ¿Alguno tiene otra pregunta? Hola Karen, ¿será que nos podrías Sí, enviar por favor, las diapositivas? sí, claro, yo se las envío, no hay ningún problema. Se las envío bueno, aunque acá están los correos de todos, si quieren hago como un envío masivo para que les llegue a todos. Sí, por favor.
Listo. Entonces no tienen ninguna otra pregunta, todo les quedó claro. Pues por el momento, que no. Listo. Entonces, bueno, pues espero que hayan entendido un poco más respecto a lo que habían visto previamente con el doctor. Y entonces en la próxima monitoría veríamos lo que tiene que ver con la reabsorción y la secreción tubular y pues la concentración y la dilución de la orina, que serían los capítulos 27 y 28, si les parece bien. Sí, así está bien. Listo. Vale, entonces, pues muchas gracias a ustedes también por su tiempo y pues supongo que con el representante, José, me estaré comunicando para el horario de la próxima asesoría. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Listo, vale, gracias. Gracias, de verdad. Bueno, chicos, a ustedes espero que puedan descansar y tengan un buen fin de semana.